Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, nuevo videíto. Vamos a hablar hoy de Frondizi. Vieron que la clase anterior ya lo estuvimos nombrando. ¿Se acuerdan que vimos que la Unión Cívica Radical estaba dividida en dos? Estaba la UCR del Pueblo y la UCR Intransigente. La del Pueblo estaba comandada por Balbín, que no quería hacer nada con el peronismo. Y la intransigente por Frondizi, que era la que quería tener contacto con el peronismo. Bien. Frondizi, para llegar al poder, hace un pacto secreto con Perón. Lo que hace es encontrarse con Perón y decirle: mira, hace que tu gente me apoye, o sea, todo el sector peronista. O sea, Frondizi le dice a Perón, le dice: mira, hace que la gente vote por mí y yo levanto la proscripción. Ese era el pacto. Entonces Perón, desde su exilio, recuerden que Perón estaba exiliado, ya se encontraba en España, le dice a la gente que vote por Frondizi. De esa manera, Frondizi creo que obtenía el 45% de los votos, por ahí andaba, ahora no me acuerdo el porcentaje exacto. Entonces logra la presidencia. ¿Se cumple el pacto? No, no en su totalidad. Bien, a ver, las primeras medidas que toma Frondizi son la ley de amnistía, que es una ley de perdón; la ley de asociaciones profesionales, que era para regularizar los sindicatos, es decir, que haya elecciones libres, que se puedan organizar mejor, que no esté el Estado tan metido. También se crea la figura del delegado. Y se le reconoce la personería jurídica a los que eran, o sea, a los que tenían más miembros, digamos, ¿no? Al sindicato mayor dentro de su rubro, digamos, para que lo entiendan. Eh, entonces, y lo otro que hace es derogar el decreto 4161, pero no la proscripción. O sea, se puede usar símbolos peronistas, se puede hablar del peronismo, etcétera, pero no levanta la proscripción el tipo. Entonces ahí hay un choque, o sea, dicen: epa, hace esto, o sea, pero no cumple lo otro. Entonces ahí ya tiene el primer inconveniente Frondizi. Bien. En cuanto a lo económico, Frondizi lo que va a aplicar... A ver si me veo bien ahí. Sí, sí. A ver, yo lo que entiendan es esto. El modelo económico de Frondizi se va a denominar el desarrollismo. A ver, la idea del desarrollismo es que el país logre la industrialización. Es decir, a ver, la meta de los desarrollistas era construir un país industrial y moderno, de acuerdo a los ejemplos contemporáneos de los Estados Unidos y de la Europa de posguerra. Los desarrollistas criticaban al modelo agroexportador tradicional y enfatizaban la insuficiencia del modelo de sustitución de importaciones. A ver, estos muchachos sostenían que la industrialización argentina se había limitado nada más a la industria liviana y proponían fomentar el sector energético, la petroquímica y la siderurgia. O sea, había que desarrollar la industria pesada. En diciembre del 58 se promulgó la Ley de Inversiones Extranjeras, que trajo como consecuencia la radicación, si lo dije bien, la radicación de los capitales, principalmente norteamericanos. Por más de 500 millones de dólares fue esto, chicos. A ver, ¿qué más les puedo decir? Y otra de las consecuencias de este plan fue la concentración de las inversiones. Esto escuchen bien, ¿eh? Fue la concentración de las inversiones en Capital Federal, la provincia de Santa Fe y principalmente la ciudad de Córdoba, que experimentó un meteórico desarrollo industrial. Por el otro lado, las variaciones en la distribución de los ingresos beneficiaron a los sectores medio y medio alto, en detrimento de las inferiores, pero también de los superiores. A ver, para que entiendan todo esto, esto es así. El desarrollismo, como bien dice, plantea que hay que tener un país industrializado. Dice: nosotros hacemos, este país está haciendo enfoque en la industria liviana, pero en realidad hay que hacer la alta, o sea, perdón, la pesada. Para eso es necesario las inversiones extranjeras
Y me parece que no me estoy viendo bien. A ver. Bueno, puede fallar, ¿no? A ver, ahí está. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Es a través de las inversiones extranjeras. Necesitan que vengan de afuera y le pongan la plata al desarrollismo. Si bien las medidas son acertadas, logra un determinado beneficio, si bien se logran beneficios, también va a tener sus consecuencias, porque también, como dije, afecta al sector más bajo de la población, porque puede generar desocupación, no aumentan los salarios, pero por el otro lado hay sectores que se van a ver beneficiados. Además, lo que se plantea Frondizi es el autoabastecimiento del petróleo. ¿Cómo lo va a lograr eso? Da la concesión de YPF, o sea que esto es así. Le dice a los muchachos de afuera, sobre todo a la Standard Oil, que es la empresa norteamericana de petróleo, dice, bueno muchachos, esto es así. Yo necesito la autosuficiencia, necesito que mi país sea autosuficiente del petróleo, para no depender los de afuera. Pero lo que hace, le dice, vengan, ustedes explotan. ¿Entienden? Ellos explotan, se llevan la plata, pero nosotros nos quedamos con la producción. O sea, nosotros nos quedamos con el petróleo. ¿Se entiende? Entonces, básicamente el desarrollismo es esto. Y va a tener la contra del movimiento obrero. ¿Por qué? Porque el movimiento obrero va a ver con malos ojos estas políticas, porque recuerden que el movimiento obrero está identificado con el peronismo, esto ya lo venimos viendo de la Revolución Libertadora. Entonces, recuerden que el movimiento obrero está identificado con el peronismo y entonces va a ver mal estas políticas. Entonces van a empezar a protestar. Van a empezar otra vez con el tema de las huelgas. Se da también la privatización del frigorífico Lisandro Latorre, se genera una huelga importante y la toma del frigorífico. Entonces, Frondizi establece lo que se conoce el plan Conintes, el de conmoción interna. ¿Qué pasa? Le da la autoridad a las Fuerzas Armadas de intervenir en estos conflictos. O sea, hay represión. Entonces, a pesar de que lo económico hay una serie de, digamos, beneficios que favorecen a Frondizi, por el otro no, más el tema del movimiento obrero que se siente identificado con Perón, que ven que no se levantó la proscripción y ven que algunas de estas políticas de desarrollismo no concuerdan, más la presión de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué las Fuerzas Armadas? Porque Frondizi en un momento va a tener un acercamiento con el Che Guevara. Recuerden que el Che Guevara era de la Revolución Cubana, que lo estuvimos viendo. Se encuentran en Montevideo y negocian que Argentina vote en contra de la expulsión de Cuba de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. O sea, no en contra, sino que se abstenga. Nos abstenemos de votar. ¿Qué pasa? Frondizi lo hace. Chao. Los militares dicen, epa, ¿qué está haciendo este muchacho? Peligroso esto, acercamiento con Cuba, comunismo, no. Y por el otro lado, en el 62, permite la participación del peronismo en las elecciones provinciales. ¿Por qué? Porque Frondizi decía, yo le gano el peronismo. Error. Las elecciones terminan favoreciendo todo el partido peronista. Por lo tanto, los militares dicen, hasta acá llegaste mi amigo Frondizi, bye bye, golpe de Estado. Entonces, estas son las dos causas de la caída de Frondizi. Ténganlo en cuenta. Entonces, como venimos haciendo, tomen nota primero de todo lo que les acabo de decir. Ahora, esto está dividido en dos partes. Primero mi explicación, como venimos viendo, Primero mi explicación, habrán anotado como venimos trabajando, las ideas principales, los conceptos que ustedes consideraron más importantes. Ahora les paso otra parte que es un documental de encuentro. Relacionan todo esto, tomando también las ideas principales del video, más de lo que yo dije, y luego van al libro a leer el capítulo, las 3 páginas que corresponden a Frondizi. Vienen con todo eso y lo charlamos en clase como venimos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la presencia de Frondizi del 58 al 62. Les expliqué las 3 medidas primeras que toma: el desarrollismo, el plan Conintes y las causas de su caída. ¿Estamos? Bueno, esto se va a ver más reflejado en el video, más el libro. Y vienen con las dudas a clase y los conceptos y los trabajamos. ¿Estamos? Bueno, atención a lo que sigue. Estén atentos, por favor. Bueno, a ver, ahí va. Nos vemos.
A fines de 1957, la dictadura militar, conocida como Revolución Libertadora, decide llamar a elecciones presidenciales y fija como fecha el 23 de febrero del año siguiente. Para ese momento, el peronismo, partido político mayoritario de la República Argentina, se encuentra proscripto y su máximo líder, el teniente general Juan Domingo Perón, exiliado. Dos fuerzas políticas surgidas del radicalismo se disputan el poder en las próximas elecciones. La Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, más cercano a las posiciones del gobierno militar y partidario de excluir al peronismo del sistema político. Y la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi, quien pocas semanas antes de los comicios decide hacer un pacto electoral con Perón. Mediante el pacto Perón-Frondizi, el candidato intransigente promete levantar la proscripción del partido peronista siempre y cuando Perón le garantice el voto de sus seguidores. Pocos días antes de las elecciones, Juan Domingo Perón, desde su exilio en República Dominicana, aconseja a sus partidarios votar por el candidato de la UCR intransigente. Finalmente, en las elecciones de febrero de 1958, con un apoyo importante del electorado peronista, triunfa por un amplio margen la fórmula Arturo Frondizi y Alejandro Gómez. El 1 de mayo de ese mismo año, Arturo Frondizi asume como presidente de la nación. Arturo Frondizi es un político e intelectual de sólida trayectoria, a quien muchos ven como la alternativa no peronista para una política de crecimiento basada en el desarrollo industrial. Su partido gobierna todas las provincias y tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. Pero su gobierno sufre de una profunda debilidad política, ya que las Fuerzas Armadas y el radicalismo del pueblo, desde el primer día, se dedican a obstruir su labor de gobierno. Ante este escenario político desfavorable, Frondizi decide actuar con rapidez. En sus primeros meses de gobierno otorga un aumento de salarios del 60%, dicta leyes que favorecen la erradicación de capitales extranjeros, firma acuerdos de explotación petrolera con empresas europeas y norteamericanas y estimula inversiones en áreas consideradas estratégicas, como la celulosa, la energía y las industrias automotriz y siderúrgica. En el plano político, Frondizi decreta una amnistía y permite a varios líderes sindicales peronistas retomar el control de sus gremios, aunque no cumple con su promesa inicial de levantar la proscripción del peronismo. En poco tiempo, las políticas desarrollistas impulsadas por Frondizi hacen que la economía argentina crezca de manera notable. Pero el aumento de la actividad industrial genera una masiva importación de insumos que rápidamente se traduce en inflación y déficit en la balanza de pagos. Con el fin de controlar esta situación, el gobierno pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional y lanza un plan de ajuste que incluye fuertes medidas de austeridad. Pero los meses pasan y la crisis no cede. Presionado por los sectores militares, Frondizi nombra como ministro de Economía a Álvaro Alzogaray. A pocos días de asumir, el nuevo ministro devalúa la moneda, congela los salarios y reduce el control del Estado sobre la actividad privada. Estas medidas reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y provocan un rápido aumento del desempleo. En cuestión de meses, el conflicto con el movimiento obrero estalla. Los sindicatos peronistas, cada vez más descontentos con las políticas de Frondizi, lanzan un plan de lucha que incluye huelgas y ocupaciones de fábricas. Como respuesta, el gobierno pone en marcha el Plan de Conmoción Interna del Estado, o Plan Conintes.
El Plan Conintes divide al país en distintas subzonas militares, donde los comandantes de las Fuerzas Armadas tienen más poder que los gobernadores, y empleados públicos y estatales pueden ser juzgados por tribunales militares. Respaldado por este plan, el gobierno de Frondizi autoriza a reprimir militarmente toda huelga o conflicto obrero. Al mismo tiempo intervienen los sindicatos y ordena el despido de los delegados más combativos. Esta actitud termina por alejar definitivamente a Frondizi del peronismo, que deja de ser el aliado díscolo de su gobierno para convertirse en su opositor más decidido. A medida que el conflicto entre Arturo Frondizi y el peronismo avanza, otro sector entra en crisis con el gobierno. Desde los inicios de su mandato, las presiones de los militares se llevan a cabo con una frecuencia casi cotidiana. Estas presiones, conocidas como planteos, tienen como principal objetivo impedir el resurgimiento del peronismo. Pero con la llegada de los años 60, los militares argentinos orientan su atención hacia un nuevo enemigo. El 1 de enero de 1959, un grupo de jóvenes revolucionarios toman el control de la ciudad de La Habana, Cuba, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista en ese país. Con el pasar de los meses, el gobierno revolucionario cubano, dirigido por figuras como Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, va virando de una postura nacionalista hacia tendencias más socialistas. Este cambio enciende la alarma del gobierno de los Estados Unidos, que teme un avance del comunismo sobre el continente americano. Inmediatamente el presidente John Fitzgerald Kennedy hace un llamado a sus pares continentales para que condenen y aíslen al país caribeño. Arturo Frondizi, si bien coincide en varios aspectos con la política exterior norteamericana, decide no sumarse a esta iniciativa e incluso en 1961 mantiene una entrevista secreta con el Che Guevara. La decisión de Frondizi de no sumarse al boicot a Cuba reavivan las sospechas de las Fuerzas Armadas, que aumentan la frecuencia de sus planteos hasta obligar al presidente a romper relaciones con el gobierno revolucionario cubano. Para comienzos de 1962, el panorama de gobierno del presidente Frondizi es bastante sombrío. Los militares lo culpan por no erradicar definitivamente al peronismo y mantener una posición blanda ante lo que ellos llaman el peligro comunista. Los peronistas le echan en cara el no haber cumplido el pacto electoral, y los sectores de la izquierda no le perdonan la ruptura con el gobierno de la Revolución Cubana. Acorralado por todos los frentes, Frondizi levanta la proscripción del partido peronista, permitiéndole participar de las próximas elecciones provinciales. En las elecciones de marzo de 1962, el peronismo gana las gobernaciones de las principales provincias. El triunfo del peronismo genera un profundo malestar entre los militares, que amenazan por enésima vez con un golpe de Estado. A esta altura, Frondizi sabe que sus días en el gobierno están contados. Como última maniobra de salvataje, cambia a todos los ministros de su gabinete e interviene en las provincias ganadas por el peronismo. Pero ya es tarde. La residencia de Olivos es ahora el escenario de dramáticas horas. Los altos mandos han resuelto insistir en el pedido de renuncia al doctor Arturo Frondizi. La respuesta es siempre una: no renunciaré. Son las 7 y el presidente queda arrestado. A las 7:46, en su automóvil oficial y escoltado por otros coches donde viajan altos jefes de las tres armas, se dirige al sitio prefijado, el Aeroparque. El 29 de marzo de 1962,
los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas lo desplazan del poder y asume en su lugar José María Guido, presidente del Senado. Esa misma noche, Arturo Frondizi es detenido y confinado en la isla Martín García, siguiendo el camino iniciado años atrás por Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón.